La gran sala de reuniones del Consejo de Defensa Galáctico se extendía por millas bajo una cúpula de cristal puro. 12 razas alienígenas diferentes se sentaban alrededor de una enorme mesa circular con capacidad para 1000 seres. El aire vibraba con los dispositivos de traducción, que trabajaban a toda máquina mientras voces airadas llenaban el espacio. El comandante Sepix se mantenía erguido en su puesto. Su cuerpo parecía hecho de cristal viviente, capturando la luz de 3 soles distintos que brillaban a través de la cúpula. Su voz resonó, clara y cortante como el hielo al romperse. Estos humanos no son más que primitivos. Apenas aprendieron a viajar entre las estrellas el año pasado. ¿Qué podrían ofrecernos en nuestra guerra contra los devoradores? Los devoradores eran el enemigo más temido de la galaxia. Se movían de estrella en estrella como una plaga, devorando mundos enteros y sin dejar nada atrás. Durante 50 años, el Consejo de Defensa Galáctico había luchado contra ellos. Durante 50 años, habían estado perdiendo. El alto almirante Korat chasqueó sus mandíbulas con fastidio. Medía casi 4 metros de altura, tenía 6 brazos y ojos compuestos que podían ver en direcciones que dolía solo imaginar. Su pueblo, el colectivo de la colmena, había sido guerrero durante millones de años. Para él, los humanos apenas merecían ser notados. He leído sus archivos militares, dijo Korat, su voz zumbando como 1000 avispas furiosas. Sus armas son rudimentarias. Sus naves son lentas. Sus soldados mueren por cosas que apenas arañarían a nuestros guerreros. ¿Por qué estamos siquiera discutiendo esto? Alrededor de la mesa, otras voces se unieron. El general Tox de la República Carragan golpeó la mesa con su enorme puño. Su gente parecía montañas andantes de músculo y hueso, cubiertos de cicatrices de innumerables batallas. Cada guerrero Carragan valía por 10 soldados normales, y lo sabían. Los humanos luchan con explosivos químicos y balas de metal, gruñó Tox. Mi gente usa cañones de plasma y disruptores cuánticos. Uno de mis soldados podría derrotar a 100 de los suyos. Más voces se alzaron en acuerdo. El representante de la hermandad térmica siseó a través de su boca cubierta de llamas. Los señores del hielo manifestaron su acuerdo con sonidos como glaciares rompiéndose. El colectivo de máquinas emitió pitidos y zumbidos de desaprobación mecánica, pero una voz permaneció en silencio. La embajadora Lirian del reino etéreo estaba sentada tranquilamente en su puesto. Su gente parecía hecha de luz estelar y sueños. Podían leer mentes y ver el futuro, aunque rara vez hablaban de lo que veían. Cuando finalmente se puso de pie, toda la sala guardó silencio. Quizás, dijo, su voz resonando directamente en la mente de todos, deberíamos mirar más detenidamente lo que estos humanos han logrado en realidad. ¿Qué podrían haber logrado?, se burló Sepix. Llevan en el espacio menos de 1 de sus años. Nosotros hemos viajado por las estrellas desde antes de que su sol naciera. La forma de luz estelar de Lirian brilló. He visto sus mentes. Hay algo ahí que no entendemos. Algo que podría sorprendernos. Sorprendernos. La risa de Korat sonó como insectos furiosos. ¿Qué podría sorprendernos de una raza tan joven? Antes de que Lirian pudiera responder, las grandes puertas de la Cámara del Consejo se abrieron con un sonido como un trueno. La delegación humana entró, y los alienígenas vieron por primera vez a los representantes de la Tierra. La almirante Sarah Chen lideraba el grupo. Era una mujer pequeña para los estándares humanos, apenas superando el 1,60 m. Su cabello era canoso y las líneas alrededor de sus ojos mostraban que había visto muchos años difíciles. Detrás de ella caminaban otros 3 humanos en uniformes azul oscuro, pero fue el hombre que caminaba a su lado quien captó la atención de todos. El sargento maestro Jake Morrison parecía haber sido tallado en madera vieja y piedra erosionada. No era alto en comparación con la mayoría de los alienígenas en la sala. No era ancho como los guerreros Carragan. No brillaba como los etéreos ni resplandecía como los vidianos. Era solo un hombre con un uniforme sencillo, cabello cano y corto, y ojos tranquilos. Sin embargo, algo en él hizo que la gran sala pareciera más pequeña.
Morrison caminaba con el paso seguro de alguien que había visto todo tipo de peligros y había vivido para contarlo. Su rostro no mostraba expresión, pero sus ojos se movían constantemente, captando cada detalle de la sala, cada salida, cada amenaza potencial. Sin darse cuenta, varios de los guerreros alienígenas se removieron en sus asientos. La almirante Chen se detuvo en el centro del círculo y saludó al consejo. Honorables representantes, les agradecemos por considerar la solicitud de la Tierra para unirse al Consejo de Defensa Galáctico. La forma de cristal de Sepix parpadeó con impaciencia. Sí, hemos revisado sus archivos. Su gente tiene potencial, quizás, pero son demasiado nuevos en el viaje espacial, demasiado inexpertos en la guerra galáctica. Vuelvan en unos cientos de años. Con el debido respeto, comandante, respondió Chen con calma, creemos que podemos contribuir al esfuerzo de guerra ahora. Esto provocó nuevas risas alrededor de la mesa. La voz estruendosa del general Tox llenó la sala. ¿Contribuir? ¿Qué podrían contribuir ustedes? Sus naves más grandes transportan a menos de 1000 tripulantes. Nuestros destructores más pequeños llevan 10 veces ese número. Chen asintió. Tiene razón. No podemos igualar sus números ni su tecnología, pero creemos que podemos ofrecer algo más. Algo que podría marcar la diferencia. ¿Y qué sería eso?, preguntó Korat, todavía chasqueando con diversión. Chen señaló a Morrison. Experiencia. Más risas llenaron la sala. Solo la embajadora Lirian permaneció en silencio, sus ojos de luz estelar fijos en Morrison con creciente interés. ¿Experiencia? La voz de Sepix era aguda por la incredulidad. Este ser tiene experiencia. Nuestros guerreros han luchado a través de la galaxia durante miles de años. Nuestro campeón más condecorado, el guerrero primordial Nexus, ha eliminado personalmente a 47.000 combatientes enemigos en batallas a través de múltiples sistemas estelares. El número quedó suspendido en el aire como un desafío. 47.000 bajas era un récord que pocos guerreros en la historia galáctica se habían acercado a igualar. El guerrero primordial Nexus era una leyenda en el Imperio Vidiano, un guerrero cuyo nombre se pronunciaba con reverencia en una docena de mundos. Chen miró a los alienígenas reunidos. Les gustaría ver el historial del sargento maestro Morrison. Esto debería ser divertido, retumbó Tox. ¿Qué podría haber logrado un primitivo humano? Chen metió la mano en su uniforme y sacó un pequeño dispositivo. Lo colocó sobre la mesa y una pantalla holográfica apareció sobre él. La pantalla mostraba el expediente militar de Morrison, completo con su historial de servicio, medallas y estadísticas de combate. Los alienígenas se inclinaron para leer la extraña escritura humana. Los dispositivos de traducción trabajaron para convertir los símbolos en algo que pudieran entender. A medida que los números se hicieron claros, las risas en la sala comenzaron a apagarse. Korat fue el primero en hablar. Su voz había perdido su zumbido divertido. Esta traducción debe ser incorrecta. Chen revisó la pantalla. La traducción es precisa, almirante. La forma de cristal de Sepix parpadeó más rápido, una señal de agitación extrema entre su gente. Este número no puede ser correcto. Ningún guerrero podría lograr tal cuenta. La pantalla mostraba la cifra de bajas confirmadas de Morrison. 20.347.891. El silencio en la gran sala fue total. Ni siquiera los dispositivos de traducción hacían ruido. El general Tox se levantó lentamente, su forma montañosa dominando la mesa. Esto es imposible. Ningún ser en la galaxia ha alcanzado jamás tales números. Morrison habló por primera vez desde que entró en la cámara. Su voz era tranquila y áspera, como grava en un viento del desierto. El número es correcto, señor. ¿Cómo? La voz mental de Lirian transmitía una mezcla de asombro e incredulidad. ¿Cómo pudo un guerrero eliminar a más de 20 millones de enemigos? Morrison la miró directamente, y por un momento, sus ojos tranquilos mostraron profundidades que hicieron que la embajadora etérea retrocediera mentalmente. La mayoría de esas bajas ocurrieron en una sola batalla, señora. Una batalla,
El traductor de Korat luchaba con sus rápidos chasquidos. Eliminaste a más de 20 millones de enemigos en una batalla. No eran enemigos, señor. Piratas. Habían tomado rehenes. La palabra rehenes provocó una onda expansiva entre los alienígenas reunidos. Cada raza en la galaxia entendía el concepto, aunque pocas manejaban tales situaciones como lo hacían los humanos. Chen activó otro archivo. La batalla de la estación Thermopylae, una instalación minera en un asteroide en el borde exterior del espacio humano. 3.000 mineros civiles y sus familias fueron tomados como rehenes por una flota pirata. Aparecieron imágenes en la pantalla holográfica. El asteroide era masivo, un panal de túneles mineros e instalaciones de procesamiento. Era el hogar de una de las operaciones mineras más grandes de la humanidad, extrayendo minerales raros necesarios para su creciente flota espacial. Los piratas sumaban más de 2.000 combatientes, continuó Chen. Tenían armas modernas, entrenamiento militar y control total de la instalación. Exigían un rescate por los rehenes y amenazaban con ejecutarlos si se intentaba un rescate. Tácticas piratas estándar, señaló Tox. ¿Cuál fue su respuesta? Chen miró a Morrison. Enviamos al sargento maestro Morrison. Un solo guerrero, la forma de Sepix parpadeó con confusión. Contra 2.000 piratas que retenían a 3.000 rehenes. Morrison asintió. Sí, señor. Eso no es táctica, dijo Korat. Eso es suicidio. Los parámetros de la misión eran simples, explicó Chen. Eliminar la amenaza pirata y rescatar a todos los rehenes. El sargento tenía 14 días para completar la misión antes de que los piratas comenzaran a ejecutar civiles. ¿Cuánto tiempo le tomó?, preguntó Lirian, aunque su voz mental sugería que ya sabía que la respuesta la sorprendería. La expresión de Morrison nunca cambió. 7 días, señora. Los alienígenas lo miraron fijamente. Alrededor de la mesa, representantes de razas que habían conquistado sistemas estelares y librado guerras durante milenios luchaban por comprender lo que estaban escuchando. 7 días para eliminar a 2.000 piratas, preguntó Tox lentamente. Sí, señor. ¿Y los rehenes? Los 3.000 rescatados a salvo. Todos ellos. La voz de Sepix era apenas un susurro. Morrison asintió una vez. Todos ellos. El silencio se prolongó. Finalmente, Korat se inclinó hacia adelante, sus ojos compuestos enfocándose intensamente en Morrison. Cuéntanos cómo. Morrison miró a los alienígenas reunidos. Estos seres tenían tecnología que podía destruir planetas. Tenían armas que podían fracturar lunas y naves que podían viajar más rápido que la luz. Habían estado librando guerras desde antes de que su especie descubriera el fuego. Pero mientras comenzaba a hablar, cada uno de ellos escuchaba con la atención de estudiantes aprendiendo de un maestro. El asteroide había sido minado durante 30 años, dijo Morrison. Era como un laberinto gigante de túneles y cámaras. Los piratas pensaron que eso los hacía estar a salvo. Pensaron que podían esconderse en los lugares profundos y usar a los rehenes como escudos. Hizo una pausa, y algo que podría haber sido una sonrisa tocó la comisura de su boca. Se equivocaron. La almirante Chen tocó su dispositivo de nuevo y aparecieron nuevas imágenes. Estas mostraban mapas detallados del interior del asteroide, con miles de túneles, cámaras y pasajes de conexión marcados en diferentes colores. El sargento pasó el primer día estudiando estos mapas, dijo Chen, aprendiendo cada pasaje, cada cámara, cada entrada y salida de la instalación. ¿Un día para memorizar una estructura tan compleja?, preguntó Lirian. Morrison se encogió de hombros. Tenía que hacerse, señora. No se puede luchar eficazmente en un terreno que no se comprende. Los alienígenas comenzaron a inclinarse hacia adelante. Esto era algo que podían entender. Cada ejército en la galaxia conocía la importancia de conocer el campo de batalla. ¿Cuál fue su siguiente paso?, preguntó Tox. Infiltración, respondió Morrison. Tenía que entrar sin que los piratas se dieran cuenta.
¿Cómo se infiltra un solo ser en una instalación controlada por 2000 enemigos? Quiso saber Korat. Los ojos de Morrison se volvieron distantes, como si estuviera viendo el asteroide de nuevo en su memoria. Los piratas eran demasiado confiados. Tenían centinelas en las entradas principales y en las bahías de aterrizaje, pero pensaron que nadie estaría lo suficientemente loco como para entrar por los viejos pozos mineros. Chen activó otra pantalla. Esta mostraba el exterior del asteroide, cubierto con miles de pequeñas aberturas donde antes operaba el equipo de minería. Estos pozos se adentran profundamente en el asteroide, continuó Morrison. Algunos de ellos conectan con el sistema de túneles principal. Los piratas habían sellado algunos, pero no todos. No podían vigilar cada agujero en una roca de ese tamaño. Así que entró a través de un pozo minero abandonado, dijo Lirian. Sí, señora. Me tomó 12 horas llegar al nivel principal de la instalación sin ser detectado. Los alienígenas asintieron. Era una buena táctica, el tipo de infiltración que sus propias fuerzas especiales podrían intentar. Una vez dentro, ¿cuál fue su estrategia?, preguntó Sepix. Morrison guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz llevaba un peso que hizo que la enorme sala se sintiera pequeña y agobiante. A veces, la mejor manera de ganar es dejar que tu enemigo piense que está ganando, hasta que es demasiado tarde para que se dé cuenta de que ya está muerto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una promesa de violencia. Alrededor de la mesa, guerreros que habían conquistado mundos sintieron un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. La forma de luz estelar de la embajadora Lirian se atenuó ligeramente. ¿Qué hizo, sargento Morrison? Morrison la miró directamente, y en sus ojos tranquilos, ella vio algo que hizo que su mente ancestral retrocediera. La palabra cazar resonó a través de la gran cúpula de cristal como una piedra arrojada a aguas tranquilas. Los representantes alienígenas alrededor de la enorme mesa se removieron incómodos en sus asientos. Guerreros que habían visto batallas en 1000 mundos de repente se encontraron mirando a un humano tranquilo con nuevos ojos. Las mandíbulas del alto almirante Korat chasquearon rápidamente, una señal de profunda agitación entre su gente. Cazaste a 2.000 piratas armados dentro de una instalación que ellos controlaban. Morrison asintió una vez. Sí, señor. Imposible, retumbó el general Tox, su corpulencia montañosa inclinándose hacia adelante. Ningún guerrero podría rastrear y eliminar a tantos enemigos en un espacio tan confinado. Solo la logística sería. Se interrumpió, su rostro lleno de cicatrices mostrando confusión mientras intentaba imaginar cómo se podría lograr algo así. La forma de cristal del comandante Sepix parpadeó con patrones que indicaban que estaba accediendo a las vastas bases de datos militares del Imperio Vidiano. Estoy buscando en nuestros registros cualquier precedente histórico. En 3 millones de años de guerra galáctica registrada, ningún guerrero ha logrado tales cifras en combate cercano. Sus registros deben estar incompletos, dijo Chen con calma. O quizás sus guerreros nunca han enfrentado una situación que requiriera tales métodos. Esto provocó respuestas airadas de toda la mesa. El representante de la Hermandad Térmica, cuyo pueblo vivía dentro de estrellas y luchaba con el fuego mismo, habló a través de su boca cubierta de llamas. ¿Te atreves a sugerir que las tácticas humanas son superiores a las nuestras? Mi gente ha reducido flotas enteras a cenizas. Y mi gente ha conquistado 47 sistemas estelares por pura fuerza, agregó la delegada de los señores del hielo, su voz como el viento sobre montañas heladas. El representante del colectivo de máquinas habló con pitidos y silbidos electrónicos que los traductores convirtieron en palabras. La eficiencia de combate humana no computa. Sus limitaciones biológicas deberían impedir tales logros. Morrison escuchó las protestas sin expresión. Cuando las voces se calmaron, habló en voz baja. Con el debido respeto, todos ustedes están pensando en esto de manera equivocada. ¿Equivocada? Los ojos compuestos de Korat se enfocaron en él con intensidad láser. Explícate. Lo están pensando como una batalla entre ejércitos, como flotas encontrándose en el espacio o ejércitos chocando en la superficie de un planeta. No fue eso.
La almirante Chen activó su dispositivo de visualización de nuevo. Aparecieron nuevas imágenes que mostraban el interior de la estación Thermopylae. La instalación minera era un laberinto de túneles, cámaras y áreas de procesamiento que se extendían por millas a través del interior del asteroide. Esto no fue una batalla, continuó Morrison. Fue un control de plagas. El silencio que siguió fue roto solo por el suave zumbido de los dispositivos de traducción trabajando a toda máquina. Los alienígenas miraron a Morrison, tratando de entender lo que quería decir. La embajadora Lyrian fue la primera en captarlo. Su forma de luz estelar brilló con comprensión y algo que podría haber sido miedo. No luchaste contra ellos como soldados. Los eliminaste como si fueran alimañas. Morrison la miró directamente a los ojos. Los piratas no eran soldados, señora. Eran criminales que consiguieron armas militares. Hay una diferencia. ¿Qué diferencia?, preguntó Sepix, su voz de cristal aguda por la curiosidad. Los soldados tienen disciplina. Siguen órdenes. Se mantienen juntos y se cuidan las espaldas. Los soldados son predecibles. Los ojos de Morrison se volvieron distantes de nuevo. Los piratas son solo matones con armas. Son valientes cuando creen que están ganando, pero entran en pánico cuando las cosas van mal. Chen mostró pantallas tácticas que mostraban la disposición de la instalación del asteroide. Los piratas se habían distribuido por toda la estación para mantener el control. Pequeños grupos de 10 a 20 combatientes en lugares clave, con la fuerza principal concentrada alrededor de los rehenes. Tácticas de ocupación estándar, señaló Tox con aprobación. Controlaban todas las áreas importantes mientras mantenían su fuerza principal lista para responder a las amenazas. Habría funcionado contra un asalto tradicional, coincidió Chen. Pero el sargento Morrison no llevó a cabo un asalto tradicional. Morrison se levantó y caminó hacia la pantalla holográfica. A pesar de estar rodeado de seres que podrían aplastarlo sin esfuerzo, se movió con la tranquila confianza de alguien que nunca se había encontrado con una situación que no pudiera manejar. Los piratas cometieron 3 errores, dijo, señalando diferentes áreas de la pantalla. Primero, asumieron que cualquiera que viniera tras ellos intentaría luchar contra todos a la vez. Segundo, pensaron que controlar las áreas principales significaba que controlaban toda la instalación. Tercero, creyeron que sus armas y números los hacían invencibles. Tocó la pantalla y aparecieron puntos rojos en todo el mapa de la estación. Cada punto representaba un grupo de piratas. 23 grupos separados repartidos en 47 niveles de la estación. El grupo más pequeño tenía 8 miembros. El más grande, 35. Cada grupo pensaba que estaban a salvo porque tenían refuerzo cerca. Si tenían refuerzo cerca, señaló Korat. 23 grupos apoyándose mutuamente es una posición defensiva fuerte. El dedo de Morrison trazó líneas a través de la pantalla, mostrando las conexiones entre las diferentes secciones de la estación. Habrían tenido razón si hubieran podido comunicarse entre sí. Pero las instalaciones mineras están construidas para contener explosiones y fugas de gases tóxicos. Cada sección puede ser sellada de forma independiente. La comprensión comenzó a dibujarse en varias caras alrededor de la mesa. La forma de cristal de Sepix se iluminó. Los aislaste. Los sistemas de emergencia de la estación estaban diseñados para sellar secciones dañadas automáticamente, continuó Morrison. Todo lo que tuve que hacer fue activar las alarmas correctas en los lugares correctos. Chen activó otro archivo. Este mostraba la ruta de infiltración de Morrison a través de la estación, marcada en azul contra los puntos rojos de las posiciones piratas. El sargento pasó su segundo día dentro de la estación mapeando las posiciones exactas y las rutas de patrulla de los piratas. Identificó sus sistemas de comunicación, sus líneas de suministro y sus procedimientos de emergencia. ¿Cómo? Quiso saber el representante de los señores del hielo. ¿Cómo reúne un solo ser tal inteligencia sin ser detectado? Morrison se encogió de hombros. Los piratas son perezosos. No esperan que nadie los esté observando, así que no se molestan en ocultar lo que hacen. Pasé 36 horas arrastrándome por conductos de ventilación y túneles de mantenimiento,
escuchándolos hablar. 36 horas sin descanso, preguntó Tox, impresionado a su pesar. Tenía un trabajo que hacer, respondió Morrison simplemente. El representante del colectivo de máquinas emitió un pitido escéptico. Las limitaciones biológicas deberían haber impedido una vigilancia prolongada sin detección. Quizás para su gente, dijo Morrison sin ofender. Los humanos somos cazadores de persistencia. Estamos diseñados para seguir adelante cuando otras especies colapsarían. En la Tierra, mis ancestros podían perseguir a sus presas durante días sin detenerse. La voz mental de Lirian transmitía una nueva comprensión. Cazaste a los piratas de la misma manera que tus ancestros cazaban animales. Principios similares, coincidió Morrison. Aprende sus hábitos. Comprende sus debilidades. Espera el momento adecuado y luego ataca cuando son más vulnerables. Chen mostró una línea de tiempo que detallaba las actividades de Morrison durante su tercer día en la estación. El tercer día, el sargento comenzó su eliminación sistemática de los grupos piratas. ¿Cómo?, exigió Korat. 23 grupos, algunos con 35 miembros cada uno. Incluso eliminar un grupo alertaría a los demás. Morrison se volvió hacia la pantalla holográfica. Ahí es donde los sistemas de emergencia fueron útiles. Las estaciones mineras tienen muchas formas de matar gente accidentalmente. Fugas de gas, fallos eléctricos, colapsos estructurales, mal funcionamiento de equipos. Su dedo tocó diferentes áreas de la pantalla mientras hablaba. El grupo 7 fue eliminado por una fuga de monóxido de carbono en la sección 12. El grupo 15 murió cuando la gravedad artificial falló en su área y fueron aplastados contra el techo. El grupo 22 quedó atrapado en un mal funcionamiento de una esclusa de aire. Los alienígenas lo miraron fijamente. Eran seres cuya tecnología podía destruir planetas, cuyas armas podían fracturar lunas. Pero la tranquila eficiencia de los métodos de Morrison envió escalofríos por la gran sala. Hiciste que parecieran accidentes, dijo Sepix lentamente. Para los primeros grupos, sí. Tenía que evitar que los demás entraran en pánico demasiado pronto. Una vez que empezaron a sospechar, los accidentes dejaron de funcionar. ¿Qué hiciste entonces?, preguntó Lirian, aunque su voz mental sugería que no estaba segura de querer saberlo. La expresión de Morrison se endureció ligeramente. Entonces dejé de intentar esconderme. Chen activó otra pantalla. Esta mostraba la disposición de la estación en el cuarto día de Morrison, con varias secciones marcadas en negro. Para el cuarto día, 11 grupos piratas habían sido eliminados, explicó. Los grupos restantes estaban empezando a darse cuenta de que estaban bajo ataque. ¿Cómo respondieron?, quiso saber Tox. Hicieron lo que los matones siempre hacen cuando alguien se defiende, dijo Morrison. Se asustaron y empezaron a cometer errores. La pantalla mostró los puntos rojos restantes agrupándose, ya que los piratas supervivientes abandonaban sus posiciones para formar grupos más grandes. Renunciaron a sus posiciones estratégicas para acurrucarse juntos en busca de protección, señaló Chen. Respuesta de pánico clásica. Morrison asintió. El miedo vuelve estúpida a la gente. Los piratas empezaron a abandonar sus puestos para unirse a otros grupos. Pensaron que más armas en un solo lugar significaba más seguridad. Una decisión táctica razonable, observó Korat. Lo habría sido si estuvieran luchando contra un ejército, coincidió Morrison. Pero no estaban luchando contra un ejército. Estaban siendo cazados por una persona que conocía la estación mejor que ellos. Tocó la pantalla de nuevo, y nuevas líneas aparecieron mostrando los movimientos de Morrison a través de la instalación. Cuando se agruparon, se convirtieron en blancos más fáciles. Los grupos más grandes son más difíciles de ocultar, hacen más ruido y necesitan más suministros. Los rastreaste por su consumo de recursos, se dio cuenta Sepix. Entre otras cosas, grupos grandes de gente asustada usan más aire, más agua, más energía. Los sistemas de monitoreo de la estación me mostraban exactamente dónde estaban y cuántos había en cada grupo. La línea de tiempo avanzó hasta el día 5.
Los puntos rojos que representaban a los piratas se habían reducido de 23 grupos a 8 cúmulos más grandes. El día 5 fue cuando las cosas se pusieron interesantes, dijo Morrison con algo que podría haber sido satisfacción. Los piratas finalmente se dieron cuenta de que se enfrentaban a algo que nunca antes habían visto. ¿Qué hicieron?, preguntó Lirian. Los ojos de Morrison se volvieron fríos. Amenazaron con empezar a matar rehenes. La temperatura en la gran sala pareció bajar varios grados. Alrededor de la mesa, guerreros alienígenas que habían visto incontables batallas de repente comprendieron que estaban escuchando algo más allá de su experiencia. Ese, dijo Morrison en voz baja, fue su último error. La almirante Chen se levantó y se puso al lado de Morrison. Lo que sucedió a continuación lo cambió todo. No solo para los piratas, sino para cualquiera que crea que entiende de lo que son capaces los humanos cuando se amenaza a vidas inocentes. Morrison miró a los alienígenas reunidos en la mesa. Estos seres comandaban flotas que podían esterilizar mundos. Tenían armas que podían fracturar planetas y tecnología que bordeaba la magia. Pero mientras comenzaba a describir lo que sucedió después, cada uno de ellos se inclinó hacia adelante como niños escuchando una historia de fantasmas. Cuando los piratas amenazaron a los rehenes, dijo Morrison, su voz cargada con el peso de la certeza absoluta, dejaron de ser un problema táctico y se convirtieron en un problema moral. Y los humanos no negocian con problemas morales. ¿Qué quieres decir?, preguntó Korat, aunque sus mandíbulas chasqueantes sugerían que estaba empezando a entender. La mirada de Morrison recorrió la sala, abarcando a cada representante alienígena. Quiero decir que cuando amenazas a gente inocente frente a un humano, dejas de ser un enemigo a derrotar y te conviertes en una enfermedad que debe ser curada. El silencio que siguió fue roto solo por el suave zumbido de los dispositivos de traducción. En ese silencio, 12 razas alienígenas diferentes comenzaron a entender que habían subestimado a la humanidad de maneras que apenas comenzaban a comprender. Dinos, dijo Lirian, su voz mental apenas un susurro. ¿Qué les pasó a los piratas que amenazaron a los rehenes? Morrison la miró directamente, y en sus ojos tranquilos, ella vio la respuesta antes de que él la pronunciara. Les enseñé la diferencia entre un guerrero y un depredador. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Alrededor de la enorme mesa de cristal, los representantes alienígenas que habían conquistado sistemas estelares y comandado flotas que podían destruir mundos se encontraron mirando a un humano tranquilo que hablaba de enseñar lecciones a quienes amenazaban a los inocentes. La forma de luz estelar de la embajadora Lirian se atenuó mientras procesaba lo que Morrison había dicho. ¿Cuál es la diferencia, sargento Morrison, entre un guerrero y un depredador? Morrison guardó silencio por un largo momento, su rostro curtido mostrando recuerdos de cosas que habían sucedido en los oscuros túneles de la estación Thermopylae. Cuando habló, su voz llevaba un peso que hizo que la enorme sala se sintiera pequeña y fría. Un guerrero lucha por la victoria. Un depredador caza por supervivencia. La almirante Chen activó su dispositivo de visualización y nuevas imágenes aparecieron sobre la mesa. Estas mostraban la instalación del asteroide en el 5.º día de Morrison, después de que los piratas hubieran amenazado a los rehenes. Cuando los piratas amenazaron con ejecutar a los civiles, los parámetros de la misión cambiaron, explicó Chen. Esto ya no era una operación de rescate. Se convirtió en un exterminio. Los ojos compuestos del alto almirante Korat se enfocaron intensamente en la pantalla. ¿Cuántos grupos de piratas quedaban en este punto? 8 cúmulos, respondió Morrison. Un total de 347 piratas todavía vivos. Se habían consolidado en posiciones defendibles por toda la estación. La forma de cristal del comandante Sepix parpadeó con interés. Las posiciones defendibles son difíciles de asaltar, incluso para fuerzas superiores. ¿Cómo ataca un solo ser a enemigos fortificados? Morrison se acercó a la pantalla holográfica. A pesar de estar rodeado de alienígenas que podrían aplastarlo sin esfuerzo, se movió con la tranquila confianza de alguien que explica un problema simple a estudiantes. No atacas posiciones defendibles, dijo. Las haces indefendibles.
Su dedo tocó la pantalla y la imagen cambió para mostrar una sección transversal detallada de la instalación minera del asteroide. La estructura se reveló mucho más compleja de lo que parecía al principio, con múltiples niveles, sistemas interconectados y miles de túneles de soporte. Las operaciones mineras requieren una infraestructura masiva, continuó Morrison. Sistemas de energía, reciclaje de aire, tratamiento de agua, generadores de gravedad, soporte estructural, todo conectado con todo lo demás. La estructura montañosa del general Tox crujió. Atacaste su infraestructura. Me convertí en la peor pesadilla de su infraestructura, corrigió Morrison. Cada sistema en esa estación fue diseñado con múltiples copias de seguridad y protocolos de seguridad. Pero esos mismos sistemas podían convertirse en armas si sabías cómo. Chen activó otro archivo. Este mostraba esquemas detallados de la red eléctrica, los sistemas ambientales y los soportes estructurales de la estación. El sargento pasó sus primeros 4 días aprendiendo más sobre esa instalación que las personas que la construyeron, dijo. Entendía cada tubería, cada cable, cada viga de soporte. ¿Cómo es posible un conocimiento tan detallado en tan poco tiempo?, preguntó el representante del colectivo de máquinas, su voz electrónica transmitiendo pitidos escépticos. Morrison se encogió de hombros. Tenía que hacerse. No puedes controlar lo que no entiendes. Controlar. La voz mental de Lirian llevaba una nota de creciente inquietud. ¿Qué controlaste? La expresión de Morrison se endureció. Todo. La pantalla cambió de nuevo, mostrando los movimientos de Morrison a través de la estación en el día 5. A diferencia de sus anteriores rutas de infiltración cuidadosas, estos caminos eran directos y decididos, atravesando áreas que habían sido ocupadas por piratas. El sargento dejó de esconderse, explicó Chen. Comenzó la eliminación sistemática de cada cúmulo de piratas, uno por uno. ¿Cómo?, exigió Korat. 300 piratas armados en posiciones fortificadas. Incluso nuestras fuerzas de élite requerirían armas pesadas y múltiples equipos de asalto. Morrison tocó la pantalla y apareció una vista detallada de una sección. Mostraba a un grupo de 43 piratas atrincherados en lo que había sido la cafetería principal de la estación. Habían volcado mesas para cubrirse y bloqueado todas las entradas excepto una, que vigilaban constantemente. El grupo 3 pensaba que estaban a salvo en la cafetería, dijo Morrison. Buenos campos de tiro, una sola entrada, muchos suministros. Podrían mantener esa posición durante semanas contra un asalto convencional. Pero no llevaste a cabo un asalto convencional, observó Sepix. No. Les corté el aire. La simple declaración envió un escalofrío a través de los alienígenas reunidos. La pantalla mostró los controles ambientales de esa sección de la estación, con los códigos de acceso de Morrison resaltados en azul. El sistema atmosférico de la cafetería se controlaba desde la estación ambiental central, continuó Morrison. Todo lo que tuve que hacer fue cerrar las válvulas correctas y redirigir el flujo de aire. Les di unos 20 minutos antes de que empezaran a sentir sueño. Los asfixiaste, dijo la representante de los señores del hielo, su voz como el viento sobre un páramo helado. Les di una opción, corrigió Morrison. Podían rendirse y vivir, o quedarse donde estaban y morir. 43 piratas eligieron morir en lugar de rendirse. El rostro lleno de cicatrices de Tox mostró un respeto a regañadientes. Murieron como guerreros, al menos. Los ojos de Morrison se volvieron fríos. Murieron como tontos. Los guerreros protegen a los inocentes. Los piratas los amenazan. No hay honor en morir como un pirata. La pantalla avanzó para mostrar otra sección de la estación donde un grupo de 31 piratas se había atrincherado en la sala de control principal. Esta era una posición más formidable, con paredes reforzadas y sistemas de soporte vital independientes. El grupo 5 pensó que eran listos, dijo Morrison. La sala de control era la ubicación más segura de la estación, reforzada contra explosiones, con energía y aire independientes, y múltiples sistemas de comunicación para coordinarse con otros grupos. ¿Cómo los eliminaste?, preguntó Lirian,
aunque su voz mental sugería que no estaba segura de querer saberlo. Morrison señaló los detalles estructurales que se mostraban en la pantalla. La sala de control fue construida para resistir explosiones desde el exterior. No fue diseñada para contener explosiones desde el interior. La imagen se acercó para mostrar los sistemas internos de la sala. Líneas de gas para equipos, conductos eléctricos, tanques de almacenamiento presurizados para suministros de emergencia. Introduje una chispa en su sistema de gas, dijo Morrison simplemente. 31 piratas eliminados en 4 segundos. El silencio en la gran sala fue total. Incluso los dispositivos de traducción parecían haberse detenido. Usaste sus propias defensas en su contra, dijo Korat lentamente. Toda fortaleza es también una prisión, respondió Morrison. Toda fortaleza se convierte en una debilidad si la abordas correctamente. Chen activó el siguiente archivo. Al final del día 5, 6 de los 8 grupos de piratas restantes habían sido eliminados. Solo quedaban 2 cúmulos, con un total de 112 piratas. La pantalla mostró las 2 últimas posiciones de los piratas. Un grupo de 67 piratas había fortificado la bahía de atraque principal donde estaban estacionadas sus naves. El otro grupo de 45 había tomado el control del área de los rehenes. Los piratas restantes tomaron una decisión estratégica, continuó Chen. Combinaron sus fuerzas e hicieron su última resistencia alrededor de los propios rehenes. Usando a los civiles como escudos humanos, señaló Tox con disgusto. Tácticas de cobardes. Morrison asintió. Los 45 piratas en el área de los rehenes pensaron que no arriesgaría vidas civiles con explosiones o ataques ambientales. Tenían razón. ¿Y los 67 en la bahía de atraque?, preguntó Sepix. Planeaban escapar si las cosas salían mal. Cargar a los rehenes en sus naves y usarlos como moneda de cambio durante su huida. La pantalla mostraba ambas posiciones en detalle. El área de los rehenes era una bodega de carga convertida donde se retenía a 3.000 mineros y sus familias. Los piratas habían establecido campos de fuego superpuestos y se habían posicionado de manera que cualquier ataque inevitablemente dañaría a los civiles. ¿Cómo asaltas una posición así sin bajas civiles?, preguntó Lirian. Morrison guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz llevaba el peso de la certeza absoluta. No la asaltas. Haces que ellos vengan a ti. La pantalla cambió para mostrar la posición de Morrison en el día 6. En lugar de acercarse a ninguna de las fortalezas piratas, había tomado una posición en el centro neurálgico de la estación, donde convergían todos los sistemas principales. Hice un anuncio por el sistema de comunicación de la estación, dijo Morrison. Les dije exactamente dónde estaba y exactamente qué iba a hacer. Revelaste tu posición a más de 100 enemigos armados. Las mandíbulas de Korat chasquearon con incredulidad. Les di una opción, corrigió Morrison. Podían venir y luchar contra mí 1 a 1 en el centro neurálgico, o comenzaría a apagar el soporte vital de toda la estación. Los alienígenas lo miraron fijamente. Chen activó otro archivo que mostraba el mensaje de Morrison a los piratas, transmitido por toda la estación. La voz grabada de Morrison llenó la sala. Aquí el sargento maestro Morrison, de las Fuerzas de Defensa de la Tierra. Han amenazado a civiles inocentes bajo mi protección. Tienen 1 hora para enviar a sus campeones a enfrentarme en combate singular, o comenzaré el apagado sistemático de todos los sistemas de soporte vital. Su elección es simple. Luchen contra mí como guerreros o mueran como los cobardes que son. ¿Los desafiaste a combate singular?, preguntó Tox, su voz transmitiendo sorpresa y aprobación. Les di la oportunidad de morir con algo de dignidad, respondió Morrison. Más de lo que merecían, pero menos de lo que temían. La pantalla mostró el centro neurálgico donde Morrison se había posicionado. Era una gran cámara circular donde convergían todos los corredores principales de la estación. Visibilidad perfecta en todas direcciones, múltiples salidas, y lo más importante, acceso a todos los sistemas críticos de la instalación. ¿Aceptaron tu desafío?, preguntó Lirian. La expresión de Morrison mostró algo que podría haber sido decepción. Intentaron ser listos en su lugar.
La pantalla cambió para mostrar la respuesta de los piratas. En lugar de enviar campeones para un combate singular, se dividieron en grupos más pequeños e intentaron asaltar la posición de Morrison desde múltiples direcciones simultáneamente. 47 piratas del grupo de la bahía de Atraque intentaron tomar por asalto el centro neurálgico, explicó Chen. Pensaron que la superioridad numérica les daría la victoria. ¿Qué les pasó?, preguntó Sepix, aunque su forma de cristal ya parpadeaba con anticipación. La voz de Morrison era tan plana e inexpresiva como un informe meteorológico. Apagué la gravedad en los corredores de aproximación. 47 piratas intentaron asaltar una posición preparada mientras flotaban indefensos en gravedad cero. Me tomó 11 minutos eliminarlos a todos. La pantalla mostró firmas de calor moviéndose por los corredores hacia la posición de Morrison, y luego el cese repentino del movimiento cuando la gravedad artificial falló. Lo que siguió fue grabado sistemáticamente por las cámaras de seguridad de la estación, aunque las imágenes eran demasiado gráficas para que la pantalla holográfica las mostrara claramente. Los 20 piratas restantes en la bahía de Atraque decidieron huir, continuó Chen. Intentaron llegar a sus naves y escapar. ¿Lo lograron?, preguntó Korat. Morrison negó con la cabeza. Había saboteado sus naves el segundo día. Cuando intentaron arrancar los motores, las naves explotaron. 20 piratas eliminados al instante. Eso dejó solo al grupo que retenía a los rehenes, observó Lirian. Morrison asintió. 45 piratas, 3.000 civiles. La prueba final. La pantalla mostró el área de los rehenes en detalle. Los piratas se habían posicionado estratégicamente por toda la bodega de carga convertida, usando a los mineros y sus familias como cobertura. Cualquier asalto convencional resultaría en masivas bajas civiles. ¿Cómo rescatas a 3.000 rehenes de 45 enemigos desesperados sin pérdidas?, preguntó Tox. Morrison miró a los alienígenas reunidos en la mesa. Estos seres comandaban tecnologías que podían remodelar mundos, armas que podían fracturar planetas, fuerzas que habían conquistado sistemas estelares. Pero mientras se preparaba para describir la fase final de su misión, cada uno de ellos escuchaba con la atención de estudiantes aprendiendo de un maestro. Les haces creer que ya han ganado, dijo Morrison en voz baja. Luego les enseñas cuán equivocados están. La almirante Chen activó los archivos finales que mostraban la aproximación de Morrison al área de los rehenes. Pero en lugar del asalto directo que los alienígenas esperaban, la pantalla mostró algo que los hizo inclinarse a todos con confusión. Morrison simplemente había caminado hasta la entrada principal del área de los rehenes y había llamado a la puerta. ¿Te rendiste?, preguntó Sepix, su forma de cristal parpadeando con confusión. La sonrisa de Morrison era más fría que el espacio entre las estrellas. Me presenté. La palabra presenté resonó a través de la cúpula de cristal como el tañido de una campana. Alrededor de la enorme mesa, los representantes alienígenas que habían comandado flotas y conquistado mundos se encontraron conteniendo la respiración mientras esperaban que Morrison explicara qué tipo de presentación requería llamar a una puerta custodiada por 45 piratas desesperados. Morrison se paró frente a la pantalla holográfica, su rostro curtido mostrando recuerdos de cosas que habían sucedido en la bodega de carga convertida de la estación Thermopylae. Cuando habló, su voz llevaba la tranquila certeza de alguien que describe hechos simples. Los piratas pensaron que habían ganado, dijo. Controlaban a los rehenes. Tenían buenas posiciones defensivas y pensaron que no podría arriesgar vidas civiles con el tipo de tácticas que había usado con los demás. La almirante Chen activó su dispositivo de visualización y nuevas imágenes aparecieron sobre la mesa. Mostraban el área de los rehenes en detalle, una enorme bodega de carga convertida donde 3.000 mineros y sus familias estaban sentados en grupos aterrorizados mientras 45 piratas armados vigilaban cada entrada. Tenían razón en una cosa, continuó Morrison. No podía usar explosiones ni ataques ambientales sin arriesgar bajas civiles, así que usé algo más. ¿Qué?, preguntó el alto almirante Korat, sus mandíbulas chasqueando con anticipación. La expresión de Morrison era completamente serena. Psicología.
La pantalla mostró a Morrison acercándose a la entrada principal del área de los rehenes. Estaba solo, sin armas visibles, caminando con el paso tranquilo de alguien que da un paseo vespertino. «¿Caminaste hacia 45 enemigos armados sin armas?», preguntó el comandante Sepix, su forma de cristal parpadeando con incredulidad. «Llamé a su puerta y pedí hablar», respondió Morrison simplemente. El general Tox se inclinó hacia adelante, su estructura montañosa crujiendo de interés. «¿Qué les dijiste?». Morrison miró a los alienígenas reunidos en la mesa. «Les dije quién era». Chen activó un archivo de audio. La voz de Morrison llenó la gran sala, tranquila y conversacional, como si estuviera discutiendo el clima. «Aquí el sargento maestro Morrison. Me gustaría hablar con quien esté a cargo ahí dentro». La respuesta llegó de inmediato, llena de una bravuconería nerviosa. «Lárgate. Tenemos rehenes. Los mataremos si intentas algo». La voz grabada de Morrison permaneció perfectamente tranquila. «No estoy aquí para intentar nada. Solo quiero hablar. Ustedes, muchachos, han estado corriendo por mi estación durante 6 días, y creo que es hora de que nos conozcamos como es debido». «Tu estación». La voz del pirata se quebró ligeramente. «Esta no es tu estación». «Claro que lo es. He estado viviendo en las paredes durante casi una semana. Conozco cada tubería, cada cable, cada entrada y salida. Sé dónde duermen, qué comen y cuál de ustedes llora por la noche cuando cree que nadie lo escucha». El silencio que siguió fue roto solo por susurros nerviosos desde dentro del área de los rehenes. «Sé de Tommy, el que está junto al muro norte», continuó la voz de Morrison de forma conversacional. «El chico solo tiene 19 años. Se unió a ustedes porque pensó que sería emocionante. Ha estado vomitando cada vez que tiene que apuntar su arma a los civiles». «¿Cómo sabes eso?». La voz del líder pirata ya no estaba llena de bravuconería. «También sé del capitán Rodríguez. Es militar, dado de baja por cobardía bajo fuego. Les ha estado diciendo que los soldados como yo solo siguen las reglas y protegen a los inocentes. Que nunca arriesgaremos vidas civiles para completar una misión». El audio continuó, pero Chen lo pausó para que los alienígenas asimilaran lo que estaban escuchando. «Estabas llevando a cabo una guerra psicológica», observó la embajadora Lyrian, su voz mental transmitiendo una nueva comprensión. Morrison asintió. «El miedo es el arma más poderosa de la galaxia, más poderosa que cualquier arma, cualquier bomba, cualquier nave». Los piratas ya estaban asustados porque había eliminado a todos sus amigos. Todo lo que tenía que hacer era hacerles entender exactamente con qué estaban lidiando. «¿Qué les dijiste?», preguntó la representante de los señores del hielo, su voz como el viento sobre montañas heladas. La expresión de Morrison se volvió distante. «Les dije la verdad». Chen reactivó el archivo de audio. La voz de Morrison continuó, todavía conversacional, pero con un matiz que hizo que la gran sala se sintiera más fría. «Esto es lo que el capitán Rodríguez no les dijo. Muchachos. Tiene razón en que los soldados como yo harán cualquier cosa para proteger vidas inocentes, pero se equivoca en lo que cualquier cosa incluye». «¿Qué quieres decir?». La voz del líder pirata era apenas un susurro. «Quiero decir que cuando amenazan a gente inocente bajo mi protección, dejan de ser criminales y se convierten en animales rabiosos. Y solo hay una cosa que se hace con los animales rabiosos». El silencio en la grabación se prolongó durante casi un minuto completo antes de que Morrison volviera a hablar. «He matado a más de 2 millones de los de su clase, muchachos. Piratas, terroristas, cualquiera que pensara que podía herir a gente inocente y salirse con la suya. ¿Quieren saber la diferencia entre ustedes y ellos?». «¿Qué diferencia?». La voz temblaba ahora. «Ellos están todos muertos. Ustedes todavía no». Chen pausó la grabación de nuevo. Alrededor de la mesa, guerreros alienígenas que habían visto batallas en incontables mundos se encontraron inclinados hacia adelante, atrapados en el duelo psicológico que se había desarrollado en las profundidades de la estación Thermopylae. «Los piratas eran criminales experimentados», explicó Chen. «Entendían la violencia, entendían las amenazas,
pero nunca se habían encontrado con alguien que hablara de matar con el mismo tono que otros usan para discutir el mantenimiento de rutina. Morrison señaló la pantalla, que ahora mostraba firmas de calor dentro del área de los rehenes. Las posiciones de los piratas estaban claramente marcadas, pero lo que captó la atención de los alienígenas fue cómo esas posiciones habían cambiado durante la conversación de Morrison. Los piratas se estaban moviendo, observó Korat, reposicionándose. Estaban entrando en pánico, corrigió Morrison. El miedo vuelve estúpida a la gente. Cuanto más asustados estaban, más errores cometían. La pantalla mostró a los piratas abandonando sus posiciones defensivas cuidadosamente planeadas para agruparse en el centro de la bodega de carga, usando a los rehenes como escudos mientras intentaban averiguar qué hacer con el humano tranquilo que acababa de anunciar su intención de matarlos a todos. ¿Qué pasó después?, preguntó Sepix, su forma de cristal brillando con anticipación. Chen reactivó el audio. La voz de Morrison continuó, todavía tranquila, pero ahora con un peso que parecía hacer que el equipo de grabación luchara con el sonido. Les voy a dar una oportunidad para hacer lo correcto, muchachos. Envíen a los rehenes. A todos, ilesos. Hagan eso, y haré que sus muertes sean rápidas. Y si no lo hacemos, la voz del líder pirata era apenas audible. Morrison guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, sus palabras llevaban la promesa de pesadillas. Entonces entraré ahí y les mostraré por qué me llaman el segador. La grabación terminó, dejando la gran sala en completo silencio. Los alienígenas miraron a Morrison, tratando de entender cómo las palabras solas podían usarse como armas. ¿Se rindieron?, preguntó Lirian, aunque su voz mental sugería que ya sabía la respuesta. Morrison negó con la cabeza. Intentaron negociar. ¿Negociar?, preguntó Tox. ¿Qué ofrecieron? Dijeron que liberarían a la mitad de los rehenes si los dejaba escapar con la otra mitad. La temperatura en la sala pareció bajar varios grados. Alrededor de la mesa, representantes de especies que habían conquistado sistemas estelares de repente comprendieron que estaban escuchando algo más allá de su experiencia. ¿Cuál fue tu respuesta?, preguntó Korat, aunque sus mandíbulas chasqueantes sugerían que no estaba seguro de querer saberlo. La expresión de Morrison nunca cambió. Les dije que las negociaciones habían terminado cuando amenazaron a gente inocente. Luego entré a recogerlos. Chen activó una nueva pantalla. Esta mostraba la disposición del área de los rehenes con la ruta de infiltración de Morrison marcada en azul. Pero en lugar del complejo enfoque que los alienígenas esperaban, la ruta era sorprendentemente simple. Morrison había entrado por la puerta principal. ¿Asaltaste a 45 piratas armados de frente?, preguntó Sepix, su voz transmitiendo incredulidad. Me presenté como es debido, corrigió Morrison. La pantalla mostró imágenes de las cámaras de seguridad desde el interior del área de los rehenes. La calidad de la imagen era pobre, pero lo que mostraba hizo que cada alienígena en la sala se inclinara con fascinación. Morrison entró en la bodega de carga como si fuera el dueño. Sin armas visibles, sin armadura, sin respaldo, solo un humano tranquilo con un uniforme simple entrando en una habitación llena de piratas desesperados como si asistiera a una reunión de negocios. Los piratas abrieron fuego de inmediato, narró Chen mientras las imágenes mostraban destellos de disparos por toda la bodega de carga. 45 armas disparando a un solo objetivo. ¿Cómo sobreviviste?, preguntó el representante del colectivo de máquinas, su voz electrónica luchando con la imposibilidad de lo que las cámaras habían grabado. Morrison señaló la pantalla. Conocía la habitación mejor que ellos. Las imágenes de seguridad mostraron a Morrison moviéndose por la bodega de carga como si estuviera bailando con la muerte misma. Parecía saber exactamente dónde estaría cada pirata, exactamente cuándo dispararían, exactamente cómo moverse para evitar sus disparos mientras se acercaba a sus objetivos. Habías memorizado sus posiciones, se dio cuenta Lirian. Más que eso, respondió Morrison. Los había estudiado durante 6 días. Conocía sus hábitos, sus habilidades, sus personalidades. Sabía cuáles entrarían en pánico primero, cuáles intentarían huir, cuáles se quedarían a luchar. Las imágenes continuaron,
mostrando a Morrison eliminando sistemáticamente a los piratas mientras 3.000 rehenes se acurrucaban en el centro de la habitación. Pero lo que sorprendió a los alienígenas fue la precisión de sus movimientos. Sin movimientos desperdiciados, sin violencia innecesaria, sin riesgo para las vidas civiles. 17 segundos, anunció Chen. Desde el momento en que el sargento Morrison entró en la habitación hasta que el último pirata fue eliminado. 17 segundos. 45 enemigos armados en 17 segundos. La voz de Korat transmitía asombro e incredulidad a partes iguales. Morrison asintió. Tenía que ser rápido. Cuanto más tardara, más probable era que alguien saliera herido accidentalmente. ¿Cómo es posible tal velocidad?, exigió Tox. Incluso nuestros guerreros mejorados no podrían lograr tal eficiencia. Morrison miró a los alienígenas reunidos en la mesa. Siguen pensando en esto de manera equivocada. Lo están pensando como una lucha entre iguales. ¿Qué fue entonces?, preguntó Sepix. Los ojos de Morrison se volvieron fríos. Fue un exterminio. La palabra quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte alrededor de la mesa. Seres que comandaban flotas que podían esterilizar mundos de repente comprendieron que estaban en presencia de algo que nunca antes habían encontrado. Los piratas pensaban que eran guerreros, continuó Morrison. Pensaban que tener armas los hacía peligrosos. Pensaban que amenazar a gente inocente los hacía poderosos. Señaló las imágenes de seguridad que mostraban los momentos finales de la batalla. Aprendieron la diferencia entre tener un arma y ser un arma. Chen activó el archivo final. Este mostraba las secuelas. 3.000 rehenes rescatados siendo llevados a un lugar seguro mientras Morrison estaba solo en la bodega de carga, rodeado por los cuerpos de 45 piratas que habían aprendido demasiado tarde que algunos humanos no negocian con quienes amenazan a los inocentes. Todos los rehenes rescatados a salvo, informó Chen. 0 bajas civiles. Misión cumplida. El silencio en la gran sala se prolongó durante minutos. Finalmente, la embajadora Lirian habló, su voz mental transmitiendo una mezcla de asombro y algo que podría haber sido miedo. En todas nuestras bases de datos, que abarcan miles de mundos y millones de conflictos, no tenemos registro de un solo guerrero que haya logrado tal supremacía táctica. Morrison se encogió de hombros. Mundos diferentes, problemas diferentes. En la Tierra, aprendimos hace mucho tiempo que a veces la única manera de proteger a los inocentes es convertirse en algo que los culpables temen más que a la muerte. El alto almirante Korat se levantó lentamente, su estructura de casi 4 metros dominando la mesa. Sargento Maestro Morrison, en nuestra cultura, los guerreros son juzgados no solo por su número de bajas, sino por el honor de sus victorias. Salvaste a 3.000 inocentes mientras derrotabas probabilidades imposibles. Esto está más allá de lo sin precedentes. La forma de cristal del comandante Sepix brilló con aprobación. Hemos subestimado a su especie. Si un humano puede lograr esto, ¿qué podría lograr un ejército de humanos contra los devoradores? El general Tox asintió con gravedad. La República Carragan retira todas las objeciones a la membresía humana. Sería un honor para nosotros luchar junto a tales guerreros. Morrison permaneció en posición de firmes, su rostro curtido sin mostrar emoción. Con el debido respeto, señores. Soy solo un soldado. Mi planeta tiene millones como yo. Hombres y mujeres que harán lo que sea necesario para proteger a los inocentes. No, corrigió Lirian, su voz mental llena de un nuevo respeto. Usted representa algo que la galaxia nunca ha visto. Una especie que produce guerreros que luchan no por conquista o gloria, sino por la protección de otros. La almirante Chen dio un paso al frente. La doctrina militar humana es simple. No dejar a nadie atrás. Proteger a los inocentes. Y nunca rendirse cuando se defiende lo que es correcto. Las mandíbulas de Korat chasquearon en lo que Morrison había aprendido que era el equivalente insectoide de la risa. Los devoradores han conquistado 17 sistemas estelares a través de la fuerza abrumadora y tácticas de terror. Nunca se han enfrentado a un enemigo que convierte la desventaja en ventaja.
La forma de Sepix se iluminó con anticipación. Cuando los devoradores se enteren de que la humanidad se ha unido al Consejo de Defensa Galáctico, investigarán. Querrán saber sobre las capacidades de nuestros nuevos aliados. Morrison se permitió una rara sonrisa. Que vengan a investigar. Descubrirán lo mismo que esos piratas aprendieron. ¿Qué es?, preguntó Lirian. La sonrisa de Morrison se volvió más fría. A veces, el humano más peligroso es el que subestimas. Las palabras quedaron suspendidas en la cúpula de cristal como una promesa y una advertencia combinadas. Alrededor de la enorme mesa, 12 especies alienígenas diferentes se encontraron mirando a un humano tranquilo con ojos completamente nuevos. La risa y el desdén que habían llenado la cámara cuando Morrison entró por primera vez habían sido reemplazados por algo cercano a la reverencia. La embajadora Lirian fue la primera en romper el silencio. Su forma de luz estelar brilló mientras procesaba lo que había presenciado. Sargento Maestro Morrison, en todos nuestros registros, que abarcan millones de años y miles de mundos, nunca nos hemos encontrado con un guerrero que combinara tal brillantez táctica con un compromiso tan absoluto de proteger la vida inocente. Los ojos compuestos del alto almirante Korat se enfocaron en Morrison con intensidad láser. Tu número de bajas nos dejó atónitos, pero tus métodos han redefinido nuestra comprensión de lo que puede ser la guerra. Morrison permaneció en posición de firmes, su rostro curtido sin mostrar orgullo ni satisfacción. Hice mi trabajo, señor. Nada más. Nada más. La forma de cristal del comandante Sepix parpadeó con algo cercano al asombro. Eliminaste a más de 2 millones de enemigos en un solo enfrentamiento mientras asegurabas 0 bajas civiles. Eso no es nada más. Eso es legendario. El general Tox se puso de pie. Su estructura montañosa proyectaba sombras sobre la mesa. Entre la República Carragan, ponerse de pie era una señal de máximo respeto, reservada para los más grandes guerreros. En mi cultura, tenemos canciones sobre héroes que salvaron a miles. No tenemos canciones para alguien que salvó a miles mientras mataba a millones porque nunca creímos que algo así fuera posible. Morrison miró a los alienígenas reunidos en la mesa. A pesar de ser el ser más pequeño en la habitación, su presencia de alguna manera llenaba el enorme espacio. Mundos diferentes, desafíos diferentes. En la Tierra, hemos aprendido que proteger a gente inocente a veces requiere convertirse en algo que los culpables temen más que a la muerte misma. ¿Y cuántos humanos poseen tales capacidades?, preguntó la representante de los señores del hielo, su voz como el viento sobre picos helados. La almirante Chen dio un paso al frente. Las fuerzas militares de la Tierra mantienen fuerzas en servicio activo de aproximadamente 50 millones de efectivos en todas las ramas. Cada uno de ellos presta juramento de proteger la vida inocente y defender a quienes no pueden defenderse por sí mismos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las mandíbulas de Korat chasquearon rápidamente mientras procesaba las implicaciones. 50 millones de guerreros con un entrenamiento y una mentalidad similares a los del sargento maestro Morrison. El sargento representa el nivel superior de nuestras fuerzas de operaciones especiales, aclaró Chen. Pero cada soldado humano es entrenado en los mismos principios fundamentales: adaptabilidad, persistencia y un compromiso absoluto con la protección de la vida civil. La forma de Sepix se iluminó con comprensión. Estás diciendo que, si bien Morrison es excepcional, incluso entre los humanos, no es único. Correcto, confirmó Chen. La Tierra ha producido miles de soldados con capacidades similares. Morrison es notable, pero no está solo. Los representantes alienígenas intercambiaron miradas llenas de implicaciones que se extendían a través de sistemas estelares. El representante del colectivo de máquinas habló en tonos electrónicos que transmitían un nuevo respeto. La evaluación inicial de la capacidad militar humana requiere una revisión completa. Ciertamente, coincidió el delegado de la Hermandad Térmica, su forma cubierta de llamas ardiendo con más intensidad por la emoción. Asumimos que las limitaciones humanas eran tecnológicas. No consideramos las ventajas psicológicas. Morrison habló en voz baja, su voz resonando en la vasta sala. Con el debido respeto,
Siguen pensando en esto de manera equivocada. Todos los ojos en la cámara se fijaron en él. La voz mental de Lirian transmitía curiosidad. ¿Cómo es eso, sargento? Morrison la miró directamente. Están pensando en los humanos como guerreros. Eso no es lo que somos. ¿Entonces qué son?, preguntó Korat. La expresión de Morrison se volvió distante, como si estuviera viendo algo más allá de la cúpula de cristal. Somos supervivientes. La palabra resonó en la cámara como una revelación. Chen activó su dispositivo de visualización una última vez, y nuevas imágenes aparecieron sobre la mesa. Mostraban la Tierra misma, un mundo azul y verde que parecía pacífico y hermoso desde el espacio. La Tierra es un mundo letal, explicó Chen. Nuestro planeta ha intentado matarnos desde que nos pusimos de pie por primera vez. Eras glaciales, erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones, depredadores, enfermedades, impactos de asteroides. Durante millones de años, todo en nuestro mundo estaba diseñado para eliminar a nuestra especie. Sin embargo, sobrevivieron, observó Tox. Más que sobrevivir, corrigió Morrison. Prosperamos. Aprendimos a adaptarnos a cualquier cosa, superar cualquier obstáculo, sobrevivir a cualquier amenaza. La Tierra nos enseñó que al universo no le importan las peleas justas ni las probabilidades razonables. La pantalla mostraba imágenes de la historia humana. Pinturas rupestres que representaban la caza de mamuts, ejércitos antiguos cruzando montañas heladas, exploradores aventurándose en océanos desconocidos, científicos trabajando en laboratorios durante años de plagas. Otras especies se desarrollaron en entornos relativamente estables, continuó Chen. Evolucionaron tecnología superior, mayor fuerza física, vidas más largas, pero nunca aprendieron la única habilidad que la Tierra exigía de sus hijos. ¿Cuál es?, preguntó Lirian. Los ojos de Morrison eran firmes como la piedra. ¿Cómo ganar cuando ganar debería ser imposible? Las imágenes en la pantalla cambiaron para mostrar la historia militar humana. No las grandes batallas ni las victorias gloriosas, sino las últimas defensas desesperadas, los rescates imposibles, las misiones donde el éxito requería sacrificar todo por personas que nunca habían conocido. Cada soldado humano aprende la misma lección, continuó Morrison. A veces, lo correcto es también lo más difícil de hacer. A veces, proteger a gente inocente significa aceptar que probablemente no vivirás para verlos a salvo. A veces, ganar significa estar dispuesto a convertirte en el monstruo para que otros no tengan que hacerlo. Korat se inclinó hacia adelante, su voz transmitiendo una nueva comprensión. No luchan por conquista o gloria. Luchan porque no pueden soportar ver sufrir a los inocentes. Así es, confirmó Morrison. La Tierra nos enseñó que la supervivencia no se trata de ser el más fuerte, el más inteligente o el más rápido. Se trata de estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger a las personas que importan. La forma de cristal de Sepix pulsó con la realización. Por eso tu número de bajas no significa nada para ti. Los números no son trofeos. Son simplemente el precio que pagaste para salvar vidas. Morrison asintió. Cada pirata que maté en la estación Thermopylae era alguien que amenazaba a 3.000 personas inocentes. No los maté porque lo disfrutara. Los maté porque no me dejaron otra opción. Y si los devoradores amenazan mundos inocentes, dijo Tox lentamente, la humanidad responderá de la misma manera. Los devoradores han estado conquistando a través del terror y la fuerza abrumadora, observó Chen. Nunca se han enfrentado a un enemigo que ve las probabilidades imposibles como un martes normal. Los representantes alienígenas alrededor de la mesa comenzaron a entender las verdaderas implicaciones de que la humanidad se uniera al Consejo de Defensa Galáctico. No se trataba solo de agregar otra fuerza militar a su alianza. Se trataba de introducir un tipo de guerra completamente nuevo en la galaxia. Las tácticas estándar de los devoradores implican destruir la resistencia a través del miedo, señaló Lirian. Transmiten sus victorias para aterrorizar a los enemigos potenciales y hacer que se rindan. La sonrisa de Morrison era más fría que el espacio entre las estrellas. Eso se les va a volver en contra. ¿Cómo?, preguntó Korat.
Porque los humanos no se rinden cuando se amenaza a gente inocente. El miedo no nos debilita. Nos hace peligrosos. La representante de los señores del hielo habló, su voz transmitiendo un nuevo respeto. Cuando los devoradores ataquen mundos humanos, esperarán una conquista rápida seguida de una sumisión inducida por el terror de otras especies. En cambio, dijo Chen, descubrirán que cada civil humano que amenazan crea otro enemigo que nunca dejará de cazarlos. Morrison asintió. La Tierra tiene 7.000 millones de personas. Cada una de ellas tiene familia, amigos, vecinos que les importan. Amenaza a esas personas, y no creas miedo. Crea 7.000 millones de humanos sin nada que perder. Las implicaciones se extendieron entre los alienígenas reunidos como ondas de choque. La forma de Sepix parpadeó con cálculos más allá de la comprensión normal. Las tácticas de terror de los devoradores aumentarán exponencialmente la resistencia humana en lugar de disminuirla. Cada atrocidad que cometan creará más enemigos. Enemigos que entienden que la rendición no es una opción, se dio cuenta Tox. Morrison miró a los seres que comandaban flotas que podían fracturar planetas. Los devoradores creen que entienden la guerra porque han conquistado 17 sistemas estelares. Creen que la fuerza abrumadora y las tácticas de terror los hacen invencibles. Pero nunca se han enfrentado a la Tierra, agregó Chen. La Tierra nos enseñó algo que el resto de la galaxia nunca aprendió. Morrison continuó, a veces, la única manera de detener a un matón es herirlo tan gravemente que nunca más quiera volver a pelear. Las mandíbulas de Korat chasquearon con algo que podría haber sido anticipación. Cuando los devoradores se encuentren con la resistencia humana, escalarán sus tácticas. Intentarán quebrar la moral humana con una brutalidad aumentada, observó Lyrian. La expresión de Morrison se volvió fría como una noche de invierno. Ahí es cuando aprenderán la lección más importante que la Tierra nos enseñó. ¿Cuál es?, preguntó Sepix. La voz de Morrison llevaba el peso de millones de años de supervivencia humana. Cuanto más amenazas lo que amamos, más creativos nos volvemos para hacer que te arrepientas. El silencio que siguió fue roto por la risa estruendosa del general Tox. Los devoradores han conquistado 17 sistemas estelares haciendo que sus enemigos tengan miedo. Están a punto de aprender lo que se siente al tener miedo ellos mismos. Ciertamente, coincidió Korat. Investigarán las capacidades militares de la Tierra y asumirán que entienden las limitaciones humanas. Verán nuestras armas primitivas y nuestra tecnología limitada, dijo Chen. Concluirán que los humanos no son una amenaza para sus fuerzas avanzadas. Morrison se permitió una sonrisa sombría. Pensarán que están luchando contra otro ejército convencional. No se darán cuenta de que están a punto de enfrentarse a toda una especie de supervivientes que ven las probabilidades imposibles como un desafío personal. La forma de luz estelar de la embajadora Lyrian brilló con algo cercano a la emoción. La primera vez que los devoradores ataquen un mundo humano, esperarán una rendición rápida después de demostrar su potencia de fuego superior. En cambio, dijo Morrison en voz baja, descubrirán que cada humano que hieran solo hará que el resto de nosotros estemos más decididos a cazarlos. Los representantes alienígenas alrededor de la mesa comenzaron a sonreír, o a realizar el equivalente que sus especies usaban para expresar satisfacción. Estaban empezando a entender que la adición de la humanidad al Consejo de Defensa Galáctico cambiaría todo en su guerra con los devoradores. Sargento Maestro Morrison, dijo Korat formalmente, el colectivo de la colmena retira todas las objeciones a la membresía humana en este consejo. Sería un honor para nosotros luchar junto a guerreros de tal calibre. El Imperio Vidiano está de acuerdo, agregó Sepix, su forma de cristal brillando con aprobación. Su especie representa capacidades que nunca imaginamos posibles. Uno por uno, los otros representantes expresaron su acuerdo. La Hermandad Térmica, los Señores del Hielo, el colectivo de máquinas, la República Carragan, cada voz que se había opuesto a la membresía humana ahora hablaba a favor de una aceptación inmediata. Finalmente, solo quedaba la embajadora Lyrian. Su voz mental llenó la cámara con una certeza que resonó en cada mente presente. El reino etéreo no solo apoya la membresía humana,
sino que solicita formalmente que la Tierra asuma un papel de liderazgo en el desarrollo de nuevas estrategias contra los devoradores. Morrison miró a los seres que comandaban tecnologías más allá de la imaginación humana. Nos sentimos honrados por su confianza, pero deben entender algo antes de finalizar esta decisión. ¿Qué? Preguntó Korat. Los ojos de Morrison se volvieron distantes de nuevo, viendo cosas que habían sucedido en los oscuros túneles de la estación Thermopylae y que volverían a suceder en los oscuros espacios entre las estrellas. Una vez que los humanos se unan a esta guerra, no terminará hasta que cada devorador esté muerto o haya desaparecido de esta galaxia. No negociamos con especies que amenazan la vida inocente. No aceptamos rendiciones condicionales de enemigos que cometen atrocidades. No dejamos de cazar hasta que la amenaza esté completamente eliminada. La cámara quedó en silencio mientras los alienígenas absorbían las implicaciones de las palabras de Morrison. ¿Estás diciendo que la participación humana transformará este conflicto de una guerra defensiva a una guerra de exterminio?, observó Lirian. Morrison asintió. Los devoradores tomaron su decisión cuando comenzaron a devorar mundos civilizados. Ahora vivirán con las consecuencias. La almirante Chen dio un paso al frente. La votación para admitir a la Tierra en el Consejo de Defensa Galáctico también será una votación para cambiar fundamentalmente la naturaleza de esta guerra. ¿Están preparados para eso? Alrededor de la mesa, representantes de 12 especies diferentes consideraron lo que significaría desatar a la humanidad contra los devoradores. Pensaron en la tranquila eficiencia de Morrison, su compromiso absoluto de proteger la vida inocente y su disposición a convertirse en lo que fuera necesario para lograr ese objetivo. Pensaron en 50 millones de humanos con un entrenamiento y una mentalidad similares. Pensaron en 7.000 millones de humanos que nunca se rendirían mientras los inocentes estuvieran amenazados. Pensaron en lo que sucedería cuando una especie de supervivientes se encontrara con enemigos que habían pasado 50 años ganando a través del terror y la fuerza abrumadora. Uno por uno, votaron. La decisión fue unánime. 6 meses después, el alto almirante Korat estaría de pie en las ruinas de una nave de mando de los devoradores y actualizaría el expediente de Morrison con una nueva designación: Sargento Maestro Morrison, el humano que lo cambió todo. Los devoradores habían aprendido demasiado tarde que hay algunas especies en la galaxia a las que nunca deberías amenazar, y los humanos estaban en la cima de esa lista. Al final, el número de bajas de Morrison había dejado atónita a la galaxia, pero no por las cifras, sino por lo que esas cifras representaban: una especie que sacrificaría todo para proteger la vida inocente y la aterradora creatividad que aportaban para eliminar a quienes la amenazaban. Los devoradores nunca se recuperaron de su primer encuentro con la doctrina militar humana. La galaxia nunca olvidó la lección que la Tierra les enseñó. A veces, el enemigo más peligroso es el que lucha no por conquista, sino por amor.